Rancori, rectora de nuestra institución, agradezco a los destacados conferencistas y ponentes que han tomado de su tiempo generosamente para compartir con nosotros sus experiencias forjadas a lo largo de su vida personal y profesional. Sin más que agregar, les doy la bienvenida y espero que este espacio académico e investigativo genere en ustedes el interés necesario para que la investigación en nuestra institución se fortalezca y continúe siendo un pilar fundamental para su formación como futuros técnicos de enfermería. Bienvenidos. A continuación, damos paso a la primera conferencia magistral con la cual se da como inaugurado este congreso, con el tema Manejo Integral del Adulto Mayor, a cargo de la especialista Marisol Orellana. Ella es doctora en medicina, especialista en medicina familiar y actualmente se encuentra desempeñando el cargo de directora del Distrito 01D04 del Ministerio de Salud Pública. La recibimos con un fuerte aplauso. Con todos y con todas. Para mí es realmente gratificante y emocionante poder compartir algunas experiencias y alguna parte conceptual respecto del manejo integral del adulto mayor. Ustedes, como técnicos y técnicas superiores de enfermería, van a ser el pilar fundamental para que la salud pública y también la salud privada de nuestros adultos mayores pues esté garantizada con una atención integral y de calidad. Inicialmente voy a darles algunos conceptos, voy a compartir algunas experiencias y al final tendremos unos 15 minutos aproximadamente para poder retroalimentarnos, para poder interactuar. Si es que tienen dudas o si es que tienen aportes, pues todos ellos van a ser bienvenidos. Quiero iniciar compartiendo este testimonio de un grupo de adultos mayores con el que trabajé algunos años en la parroquia Hermano Miguel, anclado al Centro de Salud de Uncovía del Ministerio de Salud Pública. Mi nombre es Teresa, tengo ya casi 80 años, tuve 11 hijos. De ellos viven 7. Yo cuando era guambra era muy dura para el trabajo. Luego me enfermé, los doctores decían que era la diabetes, esa enfermedad de la sangre y que no era de curación, que debía tomar el medicamento y cuidarme de la comida, me daba mucha debilidad. El doctor decía que tengo que comer pescado, pollo, no mucha carne roja y que tenía que aumentar las verduras. ¿Yo de dónde voy a sacar plata para las carnes con tanto hijo? Y bueno, ahora ya casi sola, solo espero que me ayuden ellos porque yo no trabajo. Quiero que este testimonio lo tengan presente durante toda la exposición porque vamos a ir ligando muchas cosas a esta primera parte. Partamos de la definición de un adulto mayor. ¿A quién consideramos adulto mayor? Ciudadanos y ciudadanas mayores de 65 años o más son consideradas de acuerdo a la OMS y de acuerdo a nuestra Constitución como adultos mayores. En el Ecuador, en el 2023, tenemos aproximadamente 1.500.000 adultos mayores. Esto representa el 8.03% de la población total. De este 1.500.000 personas, 45% de ellas viven en pobreza y en extrema pobreza. De ellos, 42% viven en el sector rural.
muchos de ellos aislados por su incapacidad para movilizarse, porque se encuentran solos, sus hijos han migrado, sus hijos han fallecido y están prácticamente solos. 14.6% hogares pobres en el Ecuador están constituidos únicamente por un adulto mayor solo. Del 14.9% son víctimas de negligencia o abandono, y hablamos de que el 74.3% de ellos no tienen acceso a seguridad social ni a ningún tipo de asistencia social. Cuando hablamos de envejecimiento, pues hablamos de una característica inherente a cada uno de nosotros. Empezamos a envejecer el momento en que nacemos. Desde ese momento progresivamente vamos a ir envejeciendo. Y cómo lo hagamos depende muchísimo de nuestros ciclos vitales y de nuestros hábitos y de nuestros estilos de vida. De ahí que el envejecimiento es una característica intrínseca de la vida humana, es un proceso continuo, es un proceso heterogéneo, universal e irreversible. Ninguno de nosotros, ninguno de los presentes podemos decir que no vamos a envejecer o que no lo estamos haciendo en este mismo momento. Este envejecimiento normal determina una pérdida de la capacidad funcional de manera progresiva. También nos va a dar un declive funcional, un aumento continuo de enfermedades crónicas. Esta parte es fundamental para que nosotros podamos a futuro manejar de manera integral a los adultos mayores. Es un fenómeno variable, está influido por factores genéticos, por factores biológicos, por factores sociales y por factores históricos y culturales. Cada uno de nosotros tenemos en nuestros genes un detonante de cómo va a ser nuestro proceso de envejecimiento. Algunos guardamos años un poquito más y otros no lo hacemos. Algunos encanecemos ya a los 21 años y otros a los 50 o a los 80. Esto va a estar inherente a nuestros genes, a nuestra calidad de vida, a nuestros estilos y formas de vivir. Ingresando ya un poco más profundamente al tema, hablamos de que para un manejo integral debemos considerar dos factores importantísimos. El primero es el cambio en el perfil demográfico. Esto se debe a nuestra esperanza de vida. En el Ecuador tenemos una esperanza de vida en las mujeres de 80 años y en los varones de 74.5 años. Las mujeres siempre somos más fuertes, dicen, ¿no? Nuestros cromosomas XX nos dan un poco más de fortaleza. Pero bueno, eso solamente en teoría. Hablamos de un cambio en el perfil demográfico. Ahorita tenemos aproximadamente un adulto mayor por cada 16 personas no adultas mayores. La proyección para el 2050 es que por cada 4 personas, uno de nosotros va a ser adulto mayor. También hablamos de algo importantísimo, que es el cambio en el perfil epidemiológico. Si bien nos remontamos a años anteriores, hace unos 10 años, hace unos 20 años, nuestro perfil epidemiológico se caracterizaba por enfermedades infecciosas, por enfermedades ambientales. Sin embargo, ahora, debido a que se ha incrementado la esperanza de vida, pues nuestro perfil epidemiológico se caracteriza por enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente diabetes, hipertensión arterial, trastornos metabólicos, síndrome X, que nos va a ir deteriorando progresivamente nuestra salud, y también vamos a tener un incremento bastante alto de neoplasias, sobre todo neoplasias ligadas a aparato digestivo, a pulmón, y a sistema hematopoyético y óseo. Estas son enfermedades que, a medida que incrementamos nuestra expectativa de vida, también vamos a incrementar la frecuencia de su presencia. Esto es algo que debemos tomar en consideración cuando hablamos de un manejo integral. El paciente geriátrico tiene características particulares, por lo tanto requiere un abordaje de evaluación diferente a la población adulta en general. Cuando nosotros hablamos de un adulto mayor, generalmente sus procesos infecciosos, ya sean de vías urinarias, ya sean de neumonía o de cualquier otro tipo de infección, se van a caracterizar
porque el 90% de ellos no presentan alza térmica, no van a presentar fiebre. Lo que van a presentar los adultos mayores más bien es un trastorno en el estado cognitivo. Y eso es importantísimo que nosotros, como técnicos superiores de enfermería, podamos identificar de manera precoz. También es importante considerar que, por ejemplo, un adulto mayor que presenta un infarto agudo de miocardio no va a caracterizarse por el dolor intenso retroesternal, sino de igual manera va a caracterizarse por una lipotimia, por un desmayo o por un trastorno cognitivo. El manejo integral del adulto mayor hace referencia a este proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario. Estas dos palabritas son fundamentales, porque trabajando solos, ninguno de nosotros va a poder realmente abordar de una manera integral a un adulto mayor, ni a ninguna persona, ni a ningún paciente. Debemos estar, ¿no es cierto?, el médico, el psicólogo, el tecnólogo superior en enfermería, ¿sí?, el fisioterapeuta, todo un equipo multidisciplinario el que debe trabajar con un adulto mayor. Y pues multidimensional, porque recordemos que nosotros no somos solo un cuerpo, somos una mente, somos emociones, somos afecto, ¿sí? Toda esta parte emocional, toda esta parte que constituye al ser humano, somos el ambiente en donde nos estamos desarrollando. Todo esto pues nos permite realmente desarrollarnos y tener un estado de salud adecuado. ¿Cuál es nuestra finalidad al hacer un abordaje integral o un manejo integral del adulto mayor? Principalmente es identificar y cuantificar si es que existen alteraciones físicas, si es que existen alteraciones psíquicas, sociales, para desarrollar un plan individualizado de atención, tanto a nivel preventivo, terapéutico, como rehabilitador. Cuando nosotros hablamos de una atención integral, pues vamos a estar desde la parte de prevención, de diagnóstico oportuno, vamos a pasar al tratamiento adecuado, y es fundamental que integremos también la parte de la rehabilitación. No solo hablamos de la rehabilitación física, hablamos de la rehabilitación social y hablamos también de la rehabilitación mental y psicológica. ¿Qué buscamos con todo esto? Lograr el mayor grado de independencia o la mejor calidad de vida del anciano. Esto es fundamental. Muchas veces nos pasa en las familias. Creo que la mayoría de nosotros tenemos mamá, tenemos papá, o tenemos abuelos, o tuvimos, ¿no es cierto?, que estaban formando parte de nuestras vidas, ¿sí? Y nosotros, como nietos o como hijos, nos preocupamos de que al abuelito, a la abuelita, a la mamá, al papá, no le pase absolutamente nada. Y pensamos que cuidarle es sentarle en un rincón, ¿no es cierto?, y de esa manera evitamos que le pase nada. Y le decimos: no laves los platos, es que no cocines, es que no subas, es que no puedes, es que necesitas que te dé de comer, es que necesitas que... Todas estas cosas van minando en la parte emocional e incluso en la parte de la dignidad del adulto mayor. Por un minuto, por un segundo, cambiemos de roles y pongámonos del otro lado. Si a mí me van diciendo todos los días: no mamá, es que tú no puedes subir las gradas, no mamá, es que tú no puedes cocinar, yo voy interiorizando eso y digo: no, es que yo no puedo cocinar, es que yo no puedo caminar, es que yo no puedo. Y cada vez que un adulto mayor interioriza el no puedo, se va volviendo más dependiente, se va deteriorando más y se va perdiendo su calidad de vida y su dignidad. Cuando estemos trabajando y partamos de nuestra casa, cuando estemos con nuestros adultos mayores, partamos de eso, de considerarle al ser humano, al adulto mayor, como un individuo integral. Sé que tenemos buenas intenciones y un gran corazón, y por eso queremos que al abuelo o a la abuela pues no le toque nada y se coloque un espacio y pase a ser hasta por poco un mueble al que le podemos cuidar y pulir. Pero pongámonos del otro lado y defendamos la dignidad de este adulto mayor y la independencia de este adulto mayor, el sentirse útil, el sentirse independiente, el sentirse capaz de hacer
con sus limitaciones obviamente, le va a permitir tener una buena calidad de vida y le va a permitir envejecer activa y sanamente. Ya aterrizando un poco en la parte práctica, en la parte del contacto con el paciente, hablamos que la evaluación integral tiene 5 esferas. Una esfera clínica, una esfera nutricional, una esfera mental afectiva, una esfera funcional y una esfera psicosocial. Y para este manejo integral del adulto mayor tenemos herramientas, muchísimas herramientas. Sin embargo, yo he escogido para esta ponencia utilizar las herramientas que manejamos en el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué razón? Porque son herramientas validadas a nuestro espacio social y además son de fácil aplicación, son de fácil acceso y no demandan mayor dificultad ni para el adulto mayor ni tampoco para el personal de salud que está aplicando. Por esa razón he escogido de los múltiples test y de las múltiples escalas geriátricas de valoración las que aplicamos en el Ministerio de Salud Pública. Todo paciente parte de una anamnesis o de una historia clínica bien hecha. Y en el adulto mayor no hay diferencia en ese sentido. Como les decía antes, las enfermedades de los adultos mayores se presentan diferente, sin fiebre, sin dolor, más bien con trastornos cognitivos o con un síndrome demencial o con un problema electrolítico, ¿sí? Entonces eso a tomar en consideración. También cuando valoramos a un adulto mayor es importante considerar estas barreras que podamos tener, como son la comunicación por los déficits sensoriales. Hay una parte muy importante cuando abordamos a un adulto mayor y estamos trabajando con anamnesis en relación con la hipoacusia. Recordemos que por el envejecimiento la hipoacusia se caracteriza por tener una dificultad para interpretar los tonos agudos. Por eso los adultos mayores entienden mejor a los varones que a las mujeres, escuchan mejor y entienden mejor. Y es importante también que conozcamos que a medida que vamos perdiendo el sentido del oído, también vamos perdiendo, nuestro cerebro va perdiendo la capacidad de entender y de interpretar el idioma. Entonces, esto es una anécdota interesante, ¿no? Cuando estamos frente a un paciente adulto mayor que no escucha, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Gritamos, ¿no es cierto? Le gritamos, ¿y qué nos contesta el adulto mayor? Les debe haber pasado a un montón de personas. ¿Qué nos dice? No me grite, que no estoy sordo, ¿no es cierto? Ya, es por la combinación de estas dos circunstancias que les indico. Los tonos agudos, los tonos altos de las mujeres son más difíciles de percibir por un adulto mayor que tiene una presbiacusia. Y la forma adecuada de relacionarse con un adulto mayor es hacerlo de frente. Los adultos mayores desarrollan una habilidad, y pienso que todos nosotros la vamos desarrollando a medida que avanzamos en edad, que es la capacidad de interpretar o de leernos los labios, y también es la capacidad de interpretar nuestro lenguaje paraverbal. Entonces, si me quiero comunicar con un adulto mayor, no necesito pararme detrás o estar detrás de una computadora y ponerme a gritar. Necesito cambiar despacio, me pongo delante y le hablo de frente, de manera clara y despacio. Eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar la comunicación con el adulto mayor. Tomemos en consideración también los déficits a nivel visual. Consideremos también un posible deterioro intelectual o un posible deterioro psicomotriz. Todas estas pueden ser barreras cuando estamos relacionándonos con un adulto mayor. La exploración física del adulto mayor es exactamente igual que la exploración física que se realizaría con una persona en cualquier otro ciclo vital. Entonces, nunca se olviden, estimados futuros tecnólogos, los 4 tiempos de la semiología. La clínica
y los 4 tiempos de la semiología es lo más importante para nosotros llegar a un diagnóstico oportuno. Empezamos obviamente por la inspección, pasamos a la percusión, a la auscultación y a la palpación. ¿Sí? Por último, los exámenes complementarios. Esta es otra parte fundamental. La palabra en sí lo dice todo. Son complementarios. No son una caja mágica que nos va a dar respuestas, ni son una caja mágica que nos va a dar una solución o un diagnóstico. Son un apoyo tecnológico, son un apoyo a nuestro diagnóstico. De ahí que lo que nosotros solicitamos de exámenes deben ir orientados a la clínica y a la parte del examen físico. Les va a pasar ya cuando estén en su carrera profesional, en el ejercicio de su profesión, que les llega un paciente con un montón así de exámenes y tiene alterado absolutamente todo. Y ustedes no saben qué respuesta dar, porque ni siquiera saben para qué le pidieron. Y generalmente pasa con el PCR y generalmente pasa con los procesos o los marcadores inflamatorios, que siempre regresan y nos entregan que están elevados y no sabemos qué respuesta darle al paciente. Entonces, orientemos de manera adecuada lo que son exámenes complementarios. La valoración nutricional es fundamental en un adulto mayor. Recuerden ustedes que cuando hablamos de adultos mayores, el índice de masa corporal varía de acuerdo a la edad del paciente. No es igual un adulto mayor que tenga un índice de masa corporal de 22 que en un adulto maduro de 40, de 50 años sería normal. Para un adulto mayor de 70 años estamos hablando de un déficit nutricional. Existen tablas que equiparan los índices de masa corporal de acuerdo a la edad y esto es fundamental. Recordemos que parte del envejecimiento se da en todos nuestros órganos y sistemas. Entonces, a nivel del aparato digestivo se da un cambio importante que repercute y que influye muchísimo en la nutrición y en la alimentación del adulto mayor. Regresemos a Teresa. ¿Qué nos decía Teresa? Que no tiene ni hambre y que tiene debilidad. ¿Qué sucede? Que nosotros como profesionales de la salud nos inculcaron o nos indicaron que un paciente con la presión alta debe reducir el sodio, ¿verdad? Y le quitamos absolutamente toda la sal. A un paciente diabético, de igual manera, le quitamos todas las azúcares procesadas y les limitamos en muchos de los alimentos. Sin embargo, con el envejecimiento, las papilas gustativas pierden su sensibilidad y eso hace que los adultos mayores no perciban ni la sal ni el dulce, vayan perdiendo esta capacidad. Entonces nosotros les damos de comer y están comiendo, perdón que use la palabra, pero están comiendo estopa. Nuevamente, pásense del otro lado. Si a mí me dan de comer estopa todos los días, desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de comer. Voy a perder el apetito. Entonces, en los adultos mayores específicamente, la restricción del sodio tiene que medirse de manera adecuada. Se puede ingresar un poco de sodio, un poco de sal en las comidas para mejorar la capacidad sensitiva del gusto en el adulto mayor y mejorar su estado nutricional. Recordemos también que nosotros nunca tomamos en consideración dos de nuestros órganos importantísimos y fundamentales y son los que nos van a dar calidad de vida a largo plazo. El primero son nuestros dientes. Si es que no tengo dientes, si no tengo cómo masticar y estoy utilizando una prótesis que no está adecuada a mi boca, no voy a poder comer, no voy a poderme alimentar. Y nuestro órgano también fundamental son nuestros pies. Jamás nos acordamos nosotros de nuestros pies. Entonces, cuando somos adultos mayores, esta combinación de no poder comer por la deficiencia gustativa y de no poder masticar por nuestra deficiencia dental hace que el nivel de desnutrición en el adulto mayor sea muy, muy alto. Hay una parte importantísima dentro de la valoración nutricional que habla de la antropometría, pero la antropometría en el adulto mayor no se limita únicamente
a la medición del peso y de la talla. En el adulto mayor tenemos el síndrome geriátrico, que es la fragilidad, y la sarcopenia. Esto es un proceso progresivo de pérdida de músculo que va siendo reemplazado por grasa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar a tiempo esto? A través de estas dos medidas, que son el diámetro braquial y el diámetro de pantorrilla. ¿Sí? De igual manera existen parámetros que nos ayudan. Si nosotros mantenemos un diámetro de pantorrilla adecuado en el adulto mayor de acuerdo a su talla, vamos a prevenir caídas, vamos a prevenir dismovilidad, vamos a prevenir sarcopenia en ese adulto mayor. Entonces, jamás se olviden que aparte de tallar y pesar a un adulto mayor, debemos medir su diámetro braquial y medir su diámetro de pantorrilla. Aquí está la escala nutricional que utilizamos en el Ministerio de Salud Pública. Esta tiene 6 parámetros. El primer parámetro es la de disminución de ingesta de los últimos 3 meses. Como nos decía doña Teresa, ya no tengo ni hambre. Si disminuye la ingesta, es un signo de alarma importante. Luego, la pérdida de peso de los últimos 3 meses. ¿Sí? Vamos a ver de igual manera, si no estoy ingiriendo alimentos, pues obviamente voy a perder peso. El índice de masa corporal, como les decía, tiene que ser adecuado a la edad del adulto mayor porque varía de acuerdo a la edad de él. También la movilidad. Hay una situación sumamente importante en relación con lo que les hablaba hace un momento. El síndrome o el geriátrico de la sarcopenia se multiplica por 10 con un paciente encamado o con un paciente que no se mueve. Por cada día que un paciente adulto mayor se encuentre encamado, pierde aproximadamente el 8% de su masa muscular. Tomen en consideración esto, es fundamental. Si es que yo le diagnostico a un paciente de neumonía, a un adulto mayor de neumonía, y le mando a hacer reposo 3 días, implica que estoy minando sus músculos aproximadamente en un 24% de su masa total. Le estoy sentenciando a ese adulto mayor a que tenga un proceso de caída, a que se fracture la cadera, a que haga dismovilidad, escaras por presión, polifarmacia y todo el círculo de síndromes geriátricos que esto acarrea. La otra parte importante es la evaluación psicológica. Muchas veces en los adultos mayores confundimos un trastorno cognitivo o enmascaramos un trastorno cognitivo, una depresión a través de un trastorno cognitivo. Recuerden nuevamente, las enfermedades se manifiestan de manera diferente. Entonces nosotros no tenemos un paciente adulto mayor que está con un deterioro cognitivo, que se está empezando a olvidar las cosas. Tenemos un adulto mayor con depresión que está haciendo una pseudodemencia. Muy importante esta parte, sobre todo para ustedes, futuros tecnólogos superiores, que van a estar en el día a día con este tipo de pacientes. Y tenemos por último la dependencia o la depresión, que en las siguientes diapositivas voy a ahondar un poquito más. La valoración mental afectiva. Esta es una esfera fundamental también en la evaluación o en el manejo integral del adulto mayor. Estamos hablando de que esta valoración determina la salud y la calidad de vida del adulto mayor. Regresemos a Teresa. Si Teresa está sola, ¿no es cierto?, no puede hacer nada porque no le dejamos, y está sentada en un rincón esperando a que anochezca y esperando a que amanezca, pues obviamente su estado emocional y su estado mental se va a deteriorar. Recuerden ustedes que absolutamente todo en nuestro cuerpo tiene que ejercitarse. Si nosotros dejamos de ejercitar nuestra mente, vamos pues a ir deteriorando y vamos a ir perdiendo muchas de nuestras capacidades mentales por esta falta de ejercicio. Por ejemplo, la lectura, por ejemplo, el mantenerse ocupado, el escuchar música. Todo esto ejercita la mente de una persona y de un adulto mayor mucho más. La depresión y la ansiedad se asocia a una mayor morbimortalidad y actúa negativamente sobre la situación funcional. ¿En qué sentido? En que el adulto mayor que está deprimido primero va a dejar de hacer las cosas que le agradan.
Si a esta adulta mayor le gustaba tejer, va a dejar de hacerlo y se va a retraer. Si a esta adulta mayor le gustaba salir a comprar, va a dejar de hacerlo, se va a retraer. Y esto pues obviamente va a deteriorar en todas sus demás funciones. Tenemos también que el objetivo principal de la valoración mental y afectiva es identificar los trastornos que afecten o puedan comprometer la autosuficiencia y la calidad de vida del adulto mayor. Todas las esferas se orientan a eso. Este es un ejemplo de los test que utilizamos en el Ministerio de Salud Pública para identificar tanto trastornos cognitivos como trastornos o problemas depresivos. Tenemos el Mini Mental Test acortado, adecuado, que se puede aplicar en cualquier adulto mayor independientemente de su escolaridad y tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta para determinar si es que es o no un deterioro cognitivo. Y tenemos la escala de Jacevac, que también se aplica de manera reducida en las escalas del Ministerio de Salud Pública y nos permiten identificar trastornos depresivos o de ansiedad en el adulto mayor. Esta esfera es fundamental. Hablamos de la esfera funcional. En grandes rasgos tenemos dos tipos de evaluación funcional. La primera hace referencia a nuestras actividades diarias, vitales o básicas. Y la segunda a nuestras esferas o actividades instrumentales. Las actividades básicas de la vida diaria nos permiten sobrevivir porque hacen referencia a nuestro autocuidado. Y las esferas instrumentales, en cambio, hacen referencia a la relación que tenemos nosotros con nuestro medio y con nuestro entorno. Dentro de las actividades básicas de la vida diaria, vamos a utilizar los siguientes parámetros: la capacidad para bañarse, la capacidad para vestirse solo, para usar el retrete, para movilizarse, para controlar esfínteres y para alimentarse. Y dentro de las actividades instrumentales vamos a considerar el uso del teléfono, la capacidad para ir de compras, la capacidad para preparar los alimentos, para realizar tareas del hogar, como son tender la cama, barrer, arreglar el espacio físico en donde estoy, lavar la ropa, utilizar transporte, controlar los medicamentos y manejar el dinero. Todo esto nos relaciona con nuestro medio. De igual manera, son ejemplos de las escalas que utilizamos a nivel del Ministerio de Salud Pública para esta evaluación funcional. Y tenemos el índice de Katz, que va a valorar las actividades básicas de la vida diaria, y tenemos abajo Broadway, que es las instrumentales. Dentro de la valoración psicosocial nos permite ver cómo está la relación de nuestro adulto mayor con su familia, con sus vecinos, con la sociedad, y también identificar con qué recursos este adulto mayor cuenta si es que tuviera necesidad de cubrir alguna de sus necesidades básicas o alguna de sus necesidades instrumentales. Las redes de apoyo en los adultos mayores y en todos los seres humanos, considerando que somos seres sociales, son bastante importantes y fundamentales. Quiero solo mencionar los síndromes geriátricos de una manera muy superficial, en el sentido de que ustedes puedan tener presente estas posibilidades y puedan también tener la capacidad de identificar a tiempo que existe algún tipo de riesgo o que está presente alguno de estos síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos son una forma de presentación de enfermedad común en los adultos mayores y son conjuntos de cuadros clínicos originados por la interacción de enfermedades con alta prevalencia en esta edad y que originan incapacidad funcional o social en la población adulta mayor. Generalmente van a ser resultado de trastornos hipertensivos maltratados, de problemas de desnutrición maltratados o mal manejados, que nos van a conllevar a este círculo de síndromes geriátricos que determina una posible muerte rápida y dolorosa del adulto mayor. Estos son los principales síndromes geriátricos y, como ustedes se dan cuenta, les he puesto en un circuito porque interactúan los unos con los otros y porque dependen muchos de ellos de los otros o generan el uno al otro.
Casi siempre partimos de la parte de la fragilidad. Asociado a sarcopenia, esta pérdida de masa muscular y reemplazo por masa grasa que hace que el adulto mayor pierda fuerza y pierda capacidades. Esto va a llevar generalmente a caídas. Las caídas generalmente llevan a inmovilidad o dismovilidad. Esto genera incontinencia urinaria, deterioro cognitivo, depresión, delirio, malnutrición, úlceras por presión y una de la que somos nosotros como personal de salud especialmente responsables o directamente responsables, la polifarmacia. Consideremos esto. La mejor alimentación, el mejor alimento siempre va a ser la comida. Si es que un adulto mayor pierde colágeno, si es que un adulto mayor pierde calcio, o si es que un adulto mayor pierde hierro, no es porque existe una deficiencia. Esto implica que si yo le suplemento, no voy a lograr mayor cosa. Tengo un deterioro en su absorción y en su asimilación. Entonces yo le puedo dar 1 kilo de calcio, le puedo dar 1 kilo de colágeno, que lo único que voy a conseguir es forzar a su riñón y a su hígado y provocar mayor deterioro. Recordemos también que este circuito de síndromes geriátricos parten también del dolor. Si tengo un deterioro cognitivo, si tengo un deterioro funcional, muscular, voy a tener dolor. Entonces este dolor, pues obviamente me va a hacer que empiece a usar analgésicos. ¿Qué utilizamos? AINES. Los AINES que provocan insuficiencia renal, provocan sangrado digestivo, provocan un círculo vicioso que nos hace que empecemos a ingresar omeprazol, empezamos a ingresar antiácidos, empezamos a ingresar más analgésicos y terminamos con un adulto mayor que está consumiendo entre 8 y 10 medicamentos al día. Lastimosamente, después de todo este proceso de circuito de síndromes geriátricos, vamos a terminar en una parte en la que ninguno de nosotros quisiera estar y tampoco quisiéramos que ninguno de nuestros familiares esté, que es las úlceras por presión, consecuencia de un paciente con dismovilidad, ya sea por un secuelar de un evento cerebrovascular, por hipertensión o diabetes, o ya sea una dismovilidad por una caída. Aquí les traje rápidamente algunos tips para que ustedes puedan manejar de mejor manera a este paciente encamado, a este paciente con dismovilidad. Son situaciones en realidad muy complejas, tanto para la familia como para el mismo adulto mayor y para la sociedad. Cosas muy sencillas que a veces las damos por hecho y que no necesariamente son las adecuadas. Revisar la piel por lo menos una vez al día. Esta parte es fundamental. Cuando estamos a cargo o al cuidado de un adulto mayor o una persona con dismovilidad, debemos estar muy precavidos en la piel. ¿Cuál es el primer signo que se presenta? Que a pesar de que le hicimos un cambio postural, le hicimos un cambio de posición, después de unos minutos la piel permanece enrojecida. Eso indica que ya existe un daño, una lesión, una úlcera por presión grado 1 y que esto, si es que no tomamos medidas inmediatas, pues va a irse profundizando y vamos a terminar con una úlcera grado 4. Mantener la piel limpia y seca. Debemos utilizar tela o esponja suave. Importantísimo el cómo vamos a mantener la piel seca. No es conveniente que usemos una toalla o usemos una tela y frotemos. Si nosotros frotamos esta piel que ya está deteriorada, ya está sufriendo, se va a desprender y vamos a generar un daño mayor. ¿Cómo debemos hacerlo? Con toques suaves. Si es que esta es la toalla, ¿no es cierto? Voy a presionar despacio, retiro, vuelta, presiono y sobre todo en los pliegues, entre los dedos de los pies, entre los dedos de las manos, en las axilas, en el cuello. No con un movimiento de fricción, sino con un movimiento de toque. Esto es otra parte fundamental. Jabones que no tengan productos a base de alcohol, antibacterianos,
porque esto altera el pH de la piel y en una piel que ya está deteriorada va a volverse va a tener predisposición a las infecciones. Aplicar cremas hidratantes sin alcohol también es fundamental. Y en la ropa de cama, de ser preferible, los tejidos deben ser de algodón, de telas naturales. Los pliegues deben estar totalmente eliminados. Fijarnos cuando nosotros estamos cambiando de posición al paciente, que la ropa de cama no quede en pliegue, no quede doblada, porque esto es un factor de riesgo importante para el deterioro de la piel. Debe estar limpia y seca. Evitar la humedad, sobre todo de heces, de orina, de sudor o de algún tipo de secreción supurativa. Esto también es fundamental, porque precisamente estos productos pues tienen ciertas sustancias que nuestro organismo elimina y además contiene bacterias, que va a hacer que una úlcera por presión o que una lesión en la piel se vuelva realmente muy difícil de tratar, que haga multiresistencia y que este paciente termine en quirófano o que pierda un miembro o que pierda una parte de su cuerpo. Cambiar de posición cada 2 o 3 horas, mantener la alineación corporal para que el peso se equilibre de manera uniforme. Muchas veces colocamos al paciente en posición de lado y la almohada está demasiado alta de un lado, ¿no es cierto? Y vemos que su columna, en vez de estar alineada, está de esta forma. Entonces, tomar muy en consideración esa parte. Evitar el arrastre. Para movilizar al paciente existen múltiples técnicas que se pueden aprender, que se pueden desarrollar, o si no, solicitar ayuda. De igual manera, si nosotros arrastramos al paciente en la cama, vamos a hacer el mismo efecto que si estuviéramos haciéndolo con la toalla en el momento de secarle. Elevar la cabecera de la cama lo mínimo posible y durante un tiempo mínimo preciso. De esa manera vamos a evitar lesiones del cuello y también úlceras por presión en la parte posterior de la nuca. Existen dispositivos que disminuyen la presión que todos nosotros conocemos y que tenemos acceso, como son las almohadas, los colchones antiescaras, los protectores de talones y de codos, entre otros. Quiero dejarles este mensaje como final, que es de Philip James Bailey. No importa cuánto tiempo vivamos, sino cómo lo hagamos. Recordemos que en este momento todos nosotros estamos envejeciendo y va a depender de cómo lo hagamos para envejecer natural y saludablemente o para envejecer de una manera deteriorada y con una pésima calidad de vida. Muchísimas gracias por su tiempo. Si es que tienen alguna duda o algún aporte, pues van a ser bienvenidos. Agradecemos al especialista Marisol Orellana por su extraordinaria presentación. Tal vez existe alguna pregunta por parte de los asistentes que pueda solventar la doctora. Puntos. Buenos días, felicitarla nuevamente por su excelente ponencia. Le agradecemos por compartir conocimientos tan importantes con nosotros y sobre todo con nuestros estudiantes que tienen una asignatura denominada adulto
el mismo segundo estamos envejeciendo. Entonces, desde la política pública, ¿qué nos puede sugerir al área de la academia, ¿no es cierto? ¿De qué forma podemos colaborar nosotros para ir cambiando un poco esa realidad, ir cerrando la brecha y cambiar el paradigma de nuestros adultos mayores? Realmente muy interesante su pregunta. Nosotros como Ministerio de Salud Pública manejamos la atención integral por ciclos de vida y tenemos modalidades intramurales y extramurales. Cuando hablamos de modalidades extramurales, hablamos de la movilización de los EAIS hacia los domicilios de las personas y también hacia diferentes espacios como son, en este caso, geriátricos, independientemente si sean estos públicos o privados. La articulación que hacemos es el levantamiento territorial. El EAIS hace un recorrido y un levantamiento e identifica a personas vulnerables, en este caso adultos mayores, que estén en esta condición. De esa manera brindamos atención médica integral, atención psicológica en caso de ser necesario y también gestionamos a través de las otras carteras de Estado como es MIES para la reubicación de un adulto mayor que esté en estado vulnerable o de abandono. Esta política se viene desarrollando desde hace muchos años gracias a nuestro modelo de atención integral de salud, pues que es un pionero a nivel de Latinoamérica y me atrevo a decir que incluso a nivel mundial. Pero, ¿en dónde ingresa la academia? El testimonio que les di al inicio de esta ponencia es una investigación que se realizó a través de vinculación con la comunidad, con la Universidad de Cuenca y los internos de medicina. Se formaron grupos focales y se trabajó específicamente en la parte de nutrición porque notamos que existía un déficit nutricional importante a pesar de que el peso del adulto mayor pues aparentemente estaría con sobrepeso, pero su peso funcional no alcanzaba los parámetros básicos de proteínas y teníamos mucho paciente con desnutrición. Esta vinculación con la comunidad a través de los convenios macro que tenemos con los diferentes institutos o las diferentes universidades nos permite que los estudiantes tengan un acceso directo al adulto mayor y con acompañamiento puedan ir desarrollando estas destrezas que nos ayudarían a un poco paliar esta cifra realmente espeluznante que les mostré el día de hoy. Doctora, ¿me escucha? Continuamos con la siguiente pregunta del público a la doctora. Gracias, doctora, por su intervención. Los chicos estaban muy agradecidos. Y un grupo pregunta, ¿cuáles son las principales causantes del deterioro cognitivo en el adulto mayor? Tenemos identificadas dos causantes básicas. La una ligada directamente a las enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo hipertensión arterial. Una hipertensión arterial mal manejada o no diagnosticada va a provocar a largo plazo deterioro cognitivo. La otra situación también muy parecida es la demencia o trastorno cognitivo por diabetes mellitus tipo 2. Entonces, encabezando, estaríamos hablando de las enfermedades crónicas no transmisibles. El segundo, aunque ustedes no lo crean, es la polifarmacia. Tenemos cierto tipo de medicamentos que provocan un déficit en la absorción de complejo B. Les pongo puntualmente, sin estigmatizarle, pero el omeprazol, al provocar una alteración a nivel del pH, baja el nivel de factor intrínseco, impidiendo la absorción del complejo B, específicamente de la B1, y un déficit de B1 provoca una pseudodemencia. En realidad, trastornos ya de estructura, como hablaríamos de Alzheimer o Parkinson, a pesar de su fama o de su mala fama, no alcanzan ni siquiera al 3% de la prevalencia o del índice causal de un trastorno cognitivo, porque están más ligados a factores raciales que en nuestra población pues no están muy marcados. Y
la otra situación importante con trastorno cognitivo hace referencia a los pseudos trastornos cognitivos ligados a alteraciones como la depresión que les mencionaba en la ponencia. Un adulto mayor con depresión va a tener características o va a presentar sintomatología ligada a un trastorno demencial. Sin embargo, al momento de identificar, tratar la depresión, su deterioro cognitivo disminuye e incluso puede alcanzar una capacidad total de su cognición luego del tratamiento o mientras mantengamos el tratamiento. Buenos días, doctora. En primer lugar, quiero agradecer su ponencia que nos sirve de mucho aprendizaje para nosotros. Doctora, mi pregunta es, ¿cuáles son los canales para denunciar un abuso sexual? Le contaré un poco de mi experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar con una persona que tuvo un deterioro cognitivo bastante avanzado. Entonces, veía que la señora sufría abuso sexual por parte de su esposo, digamos así, pero yo no sabía qué hacer ni cómo actuar, porque era el esposo. Gracias. Cuando hablamos de violencia sexual, hablamos que más del 70% de los casos o de los agresores están en casa. Asalto es muy raro que una persona esté en la calle o esté en determinado lugar y sea agredida sexualmente. Realmente las estadísticas nos indican que es poco frecuente. Los agresores en la mayoría de los casos están en casa. Y esto está ligado no solamente a adulto mayor, está ligado a niñas y adolescentes. La ruta es bastante clara. Si es que yo conozco de esta situación y es un delito flagrante, es decir, que conozco de esta situación y se dio en ese momento, 911, notifico a la policía. Existe una unidad especializada en víctimas sexuales aquí en el Azuay que nos puede ayudar y que va a canalizar. Y la otra situación es a través del Ministerio de Salud Pública. En los centros de salud, todos los funcionarios de salud estamos obligados a denunciar el abuso sexual o cualquier tipo de violencia, ya sea esta física o psicológica. Nosotros reportamos y se activa la cadena a través de Fiscalía y pues a través de esto se va canalizando ya para poder detener esta parte de violencia. Cada uno de nosotros en realidad tenemos una enorme responsabilidad en esto, porque si nosotros conocemos de un caso y nos quedamos callados, nos volvemos cómplices y permitimos que esta situación se siga proyectando. 4 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de abuso o de violencia durante su vida. Es una estadística nuevamente espeluznante que está en las manos de cada uno de nosotros denunciar. Se puede hacer directamente a la policía a través del 911 indicando que hay un delito sexual, o se puede hacer a través de los centros de salud. También cuando hablamos de niños y adolescentes se puede hacer la denuncia a través de las unidades educativas y lo importante es que rompamos el silencio y empecemos a denunciar este tipo de agresiones. Agradecemos a la doctora Orellana por su participación. A continuación pido por favor la doctora Carmen Reynoso, miembro de la dirección de carrera, va a hacer la entrega del certificado en agradecimiento a la doctora con el texto siguiente. Este documento certifica al especialista Marisol Orellana por su participación en calidad de conferencista magistral con el tema Manejo Integral del Adulto Mayor en la segunda edición Academy 2023. Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo y Sociedad, llevado a cabo los días 24 y 25 de mayo de 2023. Firma Magíster Sandra El Cori, rectora del Instituto Superior Universitario San Isidro, y el Magíster Ángel Guapizaca, presidente del Comité Organizador Academy 2023.
La investigación es lo que hace posible avanzar a la educación y abrir nuevas puertas al conocimiento. Albert Einstein. A continuación, nuestra segunda conferencia magistral a cargo de la psicóloga Carolina Guzmán. Ella es psicóloga clínica de profesión, cursante de la Maestría de Atención Primaria en Salud, responsable de salud mental de la Oficina Técnica Cuenca Norte del Ministerio de Salud Pública. Ella nos presentará su conferencia con el tema La importancia de la salud mental en la atención primaria en salud. La recibimos con un fuerte aplauso. Listo. Bueno, buenos días con todos y todas. Como ya indicaron, mi nombre es Carolina Guzmán. Soy psicóloga clínica y por el momento tengo el agrado de trabajar en el Ministerio de Salud Pública. El día de hoy me han invitado para tratar el tema de la importancia de la salud mental en la atención primaria. Antes de nada, yo quería abordar los conceptos básicos de la temática que vamos a abordar hoy. Y no sé si ustedes durante su formación les han indicado qué es la atención primaria de salud. ¿Conocen? ¿Qué les han dicho? ¿Qué han escuchado? ¿Han tenido experiencia a lo mejor? Aunque sea, díganme sí, no, para yo saber. Sí, les han dicho. ¿Qué entienden ustedes por atención primaria? Los centros de salud, ya. Es una estrategia que se usa en los centros de salud a nivel, bueno, del ministerio en general. ¿Algo más que hayan escuchado de la atención primaria? Perfecto, todo aquello que busca prevenir, ¿no es cierto?, por promocionar estilos de vida saludables. Entonces, cuando empezó todo esto de la atención primaria, ¿cuál fue el enfoque? ¿Por qué nació la atención primaria, no? Porque se dieron cuenta que el modelo hospitalario en el que los profesionales de la salud teníamos que sentarnos a esperar que los pacientes vengan a nuestra consulta no estaba funcionando. Entonces empezaron a ver ahí evolucionando poco a poco y se dieron cuenta que más bien el acercar los servicios de salud a la comunidad favorecía y, ¿no es cierto?, promocionaba, prevenía, trataba cualquier problema que tenga una determinada comunidad. Entonces, la atención primaria de salud, que ahora ya es la atención primaria de salud renovada, es un enfoque amplio de organización y operación de los sistemas de salud, que es el que se ocupa aquí en el Ecuador a través del Ministerio de Salud Pública, que hace del derecho a alcanzar el mayor nivel de salud posible. ¿Cuál es su principal objetivo? Que maximiza la equidad y solidaridad del sistema, presta atención integral, integrada y apropiada a lo largo del tiempo, es decir, a todos los grupos de edad, a todas las familias, a todas las personas que viven aquí en Ecuador. Pone énfasis en la prevención, en la promoción, que es lo que nos decía, en el tratamiento también, en la rehabilitación y en los cuidados paliativos. Es el primer contacto que tenemos con las personas, tomando en consideración las familias y las comunidades. Tiene más un enfoque comunitario, no nos centramos en la persona como un individuo aislado de la comunidad, sino que esta persona, además de existir ella, tiene una familia, vive en una comunidad, vive en una ciudad, se relaciona con otras personas, entonces su estado de salud está influenciado también por lo que pasa a su alrededor, por lo que pasa en su medio ambiente. ¿Y qué es la salud mental? ¿Qué es la salud mental para ustedes? No tal vez un concepto técnico, sino ¿qué piensan ustedes que es salud mental? Un poquito más fuerte, soy yo medio sorda. El bienestar, ¿ya? ¿Qué bienestar? ¿Qué tipo de bienestar? Ya psicológico, dicen por aquí, algunos dicen emocional. Entonces,
como bien ustedes lo han dicho, es más que, yo creo que todos lo conocemos del concepto de la OMS, que es más que esta ausencia de enfermedad, sino más bien es un estado de bienestar. Y como yo sé que una persona tiene un óptimo estado de salud mental, es porque es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las dificultades normales de la vida que se le presenten, puede trabajar de forma productiva y, en el mejor de los casos, puede hacer alguna contribución a su comunidad. Entonces, todo esto engloba para saber que una persona goza de una buena salud mental. Ahora, algo importante que, por ejemplo, yo en mi formación no lo conocía, el tema de psicología estaba siempre un poquito más relegado, un poco más apartado de la parte médica, de la parte de enfermería, de odontología. Y, por ejemplo, cuando yo me formé, yo no conocía de las estrategias que utilizaba el ministerio, yo no conocía de la atención primaria. Y a mí siempre me formaron como que los psicólogos éramos quienes que teníamos que trabajar en salud mental y solo nosotros teníamos que conocer del tema, solo nosotros teníamos que intervenir con los pacientes. Entonces, algo importante es que la salud mental es un interés que debería y debe ser para todos, no solo para aquellos también afectados que tienen un trastorno mental, sino nosotros podemos trabajar salud mental con todas las personas, no únicamente con una persona que ya tenga específicamente un diagnóstico a lo mejor, o una persona que yo sé que tiene un trastorno mental. Por eso les pregunto a ustedes, ¿qué personal de salud puede intervenir en la atención de problemas de salud mental? Todo el personal. ¿Quiénes son todo el personal? Exacto. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Se divide en dos áreas, podemos decirle, en la parte especializada y no especializada. Los especializados seríamos los psicólogos, los psiquiatras, y como ustedes bien han dicho, los no especializados, todo el personal de salud. Yo he puesto aquí una base, pero no es una camisa de fuerza, sino todas las personas que trabajamos con otras personas y que trabajamos en salud, podemos intervenir en salud mental y ya vamos a ver más adelante cómo. Entonces aquí en los no especializados, médicos generales o familiares, enfermeros, técnicos de salud, odontólogos, también pueden trabajar. Ahora, obviamente cuando a lo mejor a ustedes les digan o a los médicos les digan tenemos que trabajar en salud mental, todos van a preguntar ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a implementar la atención primaria? ¿Cómo vamos a hablar de salud mental? Si a lo mejor en nuestra formación no nos han dado esa información. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo vamos a crear una herramienta para que las personas que no tengan conocimientos especializados, es decir, los psicólogos o los psiquiatras, que no sean especializados en salud mental, puedan abordar temáticas de salud mental. Y ellos desarrollaron estas guías de aquí que se llama la Guía de Intervención MHGAP. No sé si ustedes antes habían conocido, les han indicado. Yo sí les recomiendo, si ustedes son personas que trabajan con otras personas, yo sí les recomiendo que lean. Es una guía muy buena. Como yo les decía, la OMS la creó. ¿Cuál era el objetivo? Hasta ahora la realidad es así. Somos muy pocos psicólogos por ejemplo, en los centros de salud, específicamente donde yo trabajo. Nosotros tenemos una población solo en la mitad de Cuenca de 287.000 personas y somos 12 psicólogos. ¿Cómo 12 psicólogos nos alcanzamos para tanta gente? Entonces, es una realidad a nivel mundial, son pocos los psicólogos que trabajan en los sistemas de salud. Dijeron, ¿cómo vamos a hacer para que el personal que está no especializado también pueda trabajar con ellos? Entonces, para superar las brechas en salud mental, desarrollaron la guía del MHGAP. Tiene una modalidad que es para emergencias sanitarias y otra que es la guía normal. ¿Qué temas tratan en la guía? Depresión, psicosis, epilepsia, trastornos mentales y conductuales del niño y el adolescente, demencia, trastornos por consumo de sustancias, autolesión y suicidio. Yo solo les he puesto aquí a modo general para sembrarles esta semillita y que ustedes vayan y busquen, porque realmente ya la guía MHGAP sí es para algún tiempo. Realmente capacitar en la guía MHGAP es un poco extenso porque hay que ir viendo cada temática, pero básicamente ¿qué es lo que propone esta guía? Cómo yo debo abordar al paciente, ¿no es cierto? Si es que llega un paciente con un intento de suicidio o un paciente que consume sustancias, ¿cómo yo debo tratarle al paciente? A pesar de que uno puede pensar que es obvio cómo tratarle al paciente, para algunos profesionales no es tan elemental, tan obvio. Les dice cómo abordar al paciente. Si es que, por ejemplo, yo sospecho
sospecho y digo, ¿será que este señor tiene depresión, no tiene depresión? ¿Cómo yo le puedo evaluar desde mis conocimientos para saber si es que a lo mejor él necesita algún tipo de apoyo social, si es que yo necesito referirle a un servicio especializado? Aparte que la guía es muy sencilla, es como un flujograma que le dice, por ejemplo, el paciente, ¿tiene ideación suicida? Sí, no. Y usted le va descartando hasta llegar al diagnóstico. Y ahí incluso para la parte médica, a ellos les facilita también el tema de fármacos en caso de que se llegue a necesitar. Entonces, si por ejemplo hay un paciente que tiene intentos de suicidio, le dice, por ejemplo, si está en estas condiciones, usted debe administrar esto y el otro. Entonces, en la atención primaria, como les decía, las acciones de salud mental las tenemos que hacer todos los integrantes del equipo de salud del establecimiento, porque cada vez que nosotros tenemos el contacto con una persona o con una familia, es una oportunidad perfecta para prevenir alguna situación de salud, para detectar tal vez alguna enfermedad, algún trastorno que tengan en la familia, para ver si es que a lo mejor necesita eventualmente algún tratamiento o alguna derivación ya a un servicio especializado, y reconocer la atención de salud como un proceso integral y continuo que está centrado en las personas, en las familias y en las comunidades. Cada vez que nosotros brindamos la atención, como yo les decía, es una oportunidad para prevenir, para conocer a la familia, para saber qué necesiten, qué le puedo ayudar, no únicamente en la parte de salud, como yo les decía, también es dar un apoyo social. Entonces, saber cuáles son aquellas situaciones negativas, aquellos determinantes de la salud que aquejan a esa familia, a esa comunidad, para yo poderles ayudar y así dar una oportunidad para impulsar estos factores de salud mental. No únicamente es la salud mental aislada, ¿no? Como yo les decía, igual, desde que a mí me formaron en la universidad, como los psicólogos nos dedicamos a la salud mental, los médicos y enfermeras se dedican a la salud física. Como ustedes saben, yo me imagino que ya les deben haber dicho, los dos están relacionados, ¿no es cierto? No hay salud física sin salud mental y no hay salud mental sin salud física. Existe una relación múltiple y variada entre la salud física y la salud mental. Por ejemplo, se ha observado que los trastornos mentales aumentan el riesgo de padecer enfermedades transmisibles y no transmisibles. Por ejemplo, ¿cuál problema de salud mental ustedes creen que puede repercutir en la parte física? ¿En qué? Ya, pero por ejemplo, si yo tengo depresión, ¿cómo se puede manifestar físicamente? Que a lo mejor el médico me ve y usted dice tiene tal enfermedad, pero a lo mejor es de origen psicológico. La desnutrición. No le escucho. ¿El qué? ¿Ya? ¿Alguna otra más tal vez? O por ejemplo ustedes, llega un paciente y le tienen que tomar signos vitales y está con la presión alta. Y ustedes a lo mejor pueden pensar, no, el señor de ley es hipertenso. Pero ¿qué tal si le preguntamos si a lo mejor él no tiene alguna situación familiar en su casa, si no tiene alguna preocupación, si no ha tenido alguna crisis, si no ha tenido algún suceso vital importante? Entonces, si yo le dejo aislada a la parte de salud mental, podría ser un mal diagnóstico físico. Las dos están interrelacionadas y así como problemas de base de salud mental pueden generar problemas de salud física, también problemas de salud física van a impactar en nuestra salud mental. Ahora aquí yo les he traído un caso para que analicemos cómo la profesional se comporta, lo que normalmente se hace y desde la atención primaria cómo se tenía que haber abordado. Les voy a leer tal vez para quienes no alcancen a leer. Irene tiene 38 años y tiene 2 hijos, Felipe de 15 años y Alonso de 9 años. Ambos son hijos de su ex marido. Actualmente todos viven con Hernán, que es la nueva pareja de Irene, que tiene 42 años, que está separado y también tiene una hija de 14 años que vive con su mamá. Ellos acuden a consulta de nutrición como parte de sus controles de salud a los que deben asistir porque ella tiene hipertensión hace un par de meses. De igual manera, ella en la consulta comenta que su esposo actual sufrió un fuerte mareo cuando se encontraba manejando su taxi durante el fin de semana. Entonces,
ahora que acude al centro de salud para hacerse los exámenes correspondientes, Irene está muy nerviosa, llora frente a cualquier pregunta de la nutricionista. Finalmente, la profesional construye junto a Irene un relato de la situación que le preocupa a la consultante. El único integrante de la familia que no presenta sobrepeso es su hijo Felipe, que por el contrario intenta ganar masa muscular porque es muy delgado en relación a su grupo de amigos. Irene y Alonso tienen un sobrepeso importante y Hernán tiene obesidad. Irene está muy asustada por la descompensación de Hernán, cree que se va a morir, además tiene problemas para implementar las pautas de alimentación que le ha indicado la nutricionista, pues los 3 hombres se niegan a comer menos o cambiar de tipo de alimentos. La nutricionista trabaja con ella la contención de los temas generativos de Irene, refuerza la importancia del cambio de hábitos para toda la familia y le entrega las pautas de alimentación y algunas minutas de ejemplo. Irene comienza a llorar más desconsoladamente aún. La nutricionista se encuentra un tanto perpleja y sabe que le espera a otra usuaria enseguida. Ahora, ¿qué creen que hizo la nutricionista? Entonces, cree que como la usuaria está llorando todo el tiempo en la consulta, debe referirle a psicología, en donde ella va a ser evaluada y que posiblemente tenga un cuadro depresivo. Por lo tanto, está como fuera de su competencia porque ella únicamente es nutricionista. La paciente va y va a pedir el turno, va a pedir la hora de la consulta y le dicen que hay una lista de espera para que le atienda el psicólogo porque hay muchos pacientes y que al momento la psicóloga no le puede atender y que debe volver la primera semana del siguiente mes para que le puedan ver si es que a lo mejor ahí la usuaria le pueda atender. Ella va a seguir con sus controles de salud cardiovascular y su salud mental, pero por separado. Entonces, cuando ella se fue a pedir el turno, ¿cómo creen que se quedó? Y yo he puesto este meme aquí porque es totalmente verdad y es algo que pasa mucho en los servicios de salud. Cuando por fin se decide hacer algo por su salud mental, no hay citas disponibles, joven, hay hasta dentro de 3 meses. Entonces, imagínense qué hacemos con esa paciente. ¿Cómo yo como profesional de salud, que está bien, no soy psicólogo, pero cómo yo le puedo dejar a la deriva a la paciente hasta que le atienda un psicólogo? ¿Cómo creen que debía haber sido esa atención de la nutricionista? Basado en un enfoque de atención primaria, ¿no? ¿Cómo debía haberle atendido? ¿Qué creen ustedes que le faltó hacer a la nutricionista en la consulta? Empatía. Muy bien, ¿no es cierto? Algo básico, empatía. Ella prácticamente se quedó ahí. A pesar de que estaba llorando, le dijo, tenga su turno, le veo en la siguiente cita, llore o no llore, mucho o poco me preocupa. Entonces, lo primero es que todos los profesionales deberíamos estar capacitados en intervención en crisis. Todos deberíamos saber cómo abordar a una persona que está en ese momento transcurriendo por alguna crisis y la mayoría no sabemos hacer. Eso también pienso que sería importante que ojalá en algún momento lo puedan tratar los primeros auxilios psicológicos o si es que ya tienen formación en ello en buena hora, porque ustedes no van a hacer lo que hizo la nutricionista y no le van a dejar a la deriva a la paciente. Entonces, muy bien, empatía, ¿no es cierto? Intervención en crisis, escucha activa. ¿Pero qué es de escucha activa? No simplemente oír lo que me cuenta la paciente y yo estoy pensando y ya mismo es la hora del almuerzo y que ir a comer y en la casa está el no sé cuántos y hoy en la noche tengo no sé qué. Si yo le voy a escuchar a una paciente, ella tiene que sentir que yo le estoy escuchando, que yo le estoy entendiendo y que no simplemente le estoy oyendo. Algo que le faltó mucho a la nutricionista, ¿no es cierto? Está muy bien que le haya dado los turnos subsecuentes, pero ella también debía haber analizado, que es lo que les comentaba la doctora Marisol en la ponencia anterior. El Ministerio de Salud tiene la estrategia de las atenciones extramurales, ¿no es cierto? Evaluar si es que a lo mejor está tan lejos la consulta de psicología, el equipo que visita la comunidad de ellas es una visita domiciliaria. Veces que a lo mejor tienen que indagar también qué está pasando con la familia, porque ella es la que viene a consulta. Pero ¿qué pasa con el resto de la familia? Porque yo puedo intervenir en ella, pero si el resto de la familia no cambia, no he cambiado nada. Igual dice que es hipertensa. No sé si ustedes tengan conocimiento que en los centros de salud la mayoría tienen grupos de apoyo a ciertas enfermedades, en este caso la hipertensión. Los clubes de crónicos que les dicen, no me gusta tanto el nombre
porque ya les estamos estigmatizando, pero el club de crónicos, que son importantes porque ellas hacen actividades de prevención, de promoción sobre la enfermedad que ella tiene, ¿no es cierto? Entonces, debían haberle ligado también a uno de estos procesos, de invitarle a formar parte de uno de estos grupos, y evidentemente sí referir a psicología, pero yo tengo que hacerle el seguimiento hasta que un profesional le pueda ver. O si yo tenía un médico familiar en el centro de salud y a lo mejor él tenía turnos para la próxima semana, no únicamente aferrarme a sacarle con psicología, sino también le puede ver el médico familiar, ¿verdad? Entonces, tener presente que no únicamente yo tengo que tener esta mirada de túnel y centrarme en la parte física y es lo único que yo voy a hacer, sino siempre tener presente el contexto de dónde vienen las personas, cómo están ellos con sus emociones, cómo están ellos con sus pensamientos y qué conductas tienen. Entonces, como yo les decía, no hay salud sin salud mental. Ahora, ¿cómo podemos abordar la salud mental de manera efectiva desde la atención primaria? Lo ideal, la integración de servicios. Es algo que también un camino que va poco a poco. Lo ideal sería que contemos con psicólogos en todos los espacios, en todos los centros médicos, en todos los centros de salud, en todas las clínicas, hospitales. Lo ideal sería que siempre haya un profesional de la salud mental. La capacitación del personal, como yo les decía, si son personal no especializado, que tengan conocimientos, por ejemplo, en las guías del MHGAP. Igual la OMS tiene un manual que es el manual, me parece, de salud mental para trabajadores de atención primaria, que está también enfocado para personas que a lo mejor no son psicólogos, no son psiquiatras, pero que tengan que intervenir en temáticas de salud mental, que también les indican cómo tienen que abordar esta situación. La detección y evaluación sistemática, implementar herramientas de detección y evaluación estandarizadas para problemáticas de salud mental, ¿no es cierto? Muchas de las escalas que tenemos nosotros los psicólogos son a nivel nacional, no son estandarizadas aquí en el Ecuador, entonces es un largo camino que realmente ya tenemos nosotros. El tratamiento y la derivación, como por ejemplo esta paciente cuando ya necesita atención especializada, saber hasta cuándo es de mi poder, hasta cuándo yo voy a poder solventar la situación y cuándo ya voy a necesitar que un profesional especializado me tome la posta y ya más bien él se encargue del tratamiento, la rehabilitación, lo que necesite la paciente. Promoción de la salud mental, que es lo que vamos a ver más adelante, y trabajo en un equipo multidisciplinar. Entonces, no trabajar como islas, pienso yo. El médico trabaja en sus cosas, la enfermera trabaja en sus cosas, el psicólogo trabaja en sus cosas, y cada uno trabaja hecho una isla y casi que trabajan 8 horas seguidas, pero ni se encuentran ni se ven en el centro de salud. Al trabajar conjuntamente, esto les permite planificar y programar actividades de salud mental enfocadas en promoción, en prevención, en tratamiento y rehabilitación, y coordinar las demás acciones que se necesiten en el establecimiento de salud. ¿Qué es lo importante de la promoción de la salud? Primero, a manera general, antes del tema de salud mental, apunta a la generación de entornos saludables, de escenarios comunitarios o locales donde existan oportunidades y condiciones para el desarrollo tanto individual como colectivo, mejorar la vida y estado de salud del paciente, fortalecer las capacidades de las personas para adquirir hábitos de vida saludable que les permitan afrontar los problemas relacionados con los estilos de vida que ellos pueden estar teniendo en la actualidad. Ahora, como ustedes saben, durante cada etapa de la vida hay desafíos distintos. No voy a hacer las mismas actividades de prevención y promoción en un niño que en un adulto mayor. Cada una de ellas tiene sus características propias, sus vulnerabilidades, sus oportunidades, expectativas y comportamientos diferentes. Entonces, todas nuestras intervenciones, ya sean de prevención o de promoción, tienen que enfocarse en la reducción de los factores de riesgo, aumentar los factores de protección, relacionados específicamente ahora vamos a ver con el tema de salud mental. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias de promoción y prevención que podemos utilizar a lo largo del curso de vida? Vamos a empezar desde el principio, ¿no? Con el pie derecho. Salud materna y neonatal. ¿Qué puedo hacer yo en esta etapa de la vida? Específicamente nos vamos a centrar en el tema de salud mental. Si es que yo tengo una paciente al que yo estoy al cuidado, al que yo le visito, y por ejemplo no tengo un psicólogo cerca, no tengo cómo coordinar,
¿Qué puedo yo trabajar en qué tengo que prepararme para poder ir donde esa paciente? Educación respecto a la preparación para el parto y la crianza. Muchas veces van a los controles, les ven cómo están, que esté bien de peso, que se esté alimentando bien, les revisan físicamente, pero poco o nada se habla sobre el parto o la crianza. Y viene incluso desde mucho antes, por ejemplo, cuando se forma una pareja, en el mejor de los casos, y el embarazo es esperado o es planificado. Por ejemplo, ellos tienen primero que ponerse de acuerdo cuántos hijos van a tener, cómo va a ser la crianza. A ver, a mí mis papis me enseñaron así, a mí mis papis me enseñaron así, cómo vamos a hacer, cómo le vamos a educar a nuestro hijo, porque los problemas aparecen cuando ya toca educarse al hijo. Nunca se pusieron de acuerdo antes, sino cuando el hijo ya está ahí, entonces más problema aún. Detección de depresión en el embarazo, igual algo que no se trabaja aquí, en muchas guías de práctica clínica de otros países como en Chile, que están mucho más avanzados que nosotros en el tema de salud mental en la atención primaria. Es obligatorio que todas las embarazadas que pasen a consulta con los médicos les hagan un screening de depresión, porque la gran mayoría de ellas está atravesando por depresión. Pero ¿qué les dicen los familiares o qué les dicen los amigos? No, son las hormonas del embarazo, así mismo sabe ser, unos días uno está bien, otros días está mal. Y no sé si ustedes conozcan el riesgo que tiene de que la depresión no sea tratada si es durante el embarazo, ¿no es cierto? Esto puede conllevar a una depresión postparto. Y también, si la depresión postparto no es resuelta, bueno, ya siendo bien fatalistas y en algunos casos puntuales que sí ha pasado, les puede dar psicosis y pueden hacerle daño al bebé o daño a ellas mismas también. Entonces, sí es algo que debería implementarse en las guías. Tal vez no necesariamente tiene que estar escrito, pero nosotros podemos hacer la diferencia y nosotros podemos dar una buena atención. Y haciéndole un tamizaje de depresión en el embarazo, nos puede ayudar a prevenir muchas cosas que podrían pasar con esos niños en el futuro o incluso con la misma mamá. Evitar una depresión postparto. ¿Cuál pueden ocupar ahí? Por ejemplo, la escala de Edimburgo. Es una escala muy sencilla, como les digo, es un tamizaje, que se hacen algunas preguntas, se califica y el mismo instrumento le indica: esta paciente se sospecha que tiene depresión, hay que referirle a un profesional de la salud mental. Muy sencillo. Entonces, miren, algo que les puede tomar a lo mejor 5 minutos, no les quita mucho tiempo, puede salvarle la vida a la paciente o a su hijo. Atención a mujeres víctimas de violencia de género. Esto siempre hay que indagar en todos los grupos de edad, no solo en las mujeres embarazadas, siempre en todos los grupos de edad, sobre todo en los más vulnerables, que son mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Son los grupos donde más víctimas de violencia encontramos. Atención integral a gestantes y madres de hijos menores de 2 años con factores de riesgo de salud mental. Por ejemplo, que sabemos en los antecedentes que en la familia el abuelito, el otro abuelito tienen depresión, tienen esquizofrenia, o tienen bipolaridad, o a lo mejor la mamá consume sustancias. Entonces, no únicamente cuando hacemos la historia clínica también estar pendientes, solo así como y tenían hipertensión, tenían diabetes sus papás, sino también siempre preguntarse si en algún momento los familiares también tuvieron enfermedades de índole mental. Y los controles de salud del niño sano o niña. Y eso también siempre es importante, porque igual así como yo les digo que a veces desde la parte médica o odontológica o desde enfermería no se aborda la parte de salud mental, igual nos pasa a los psicólogos, siempre se nos escapan uno que otro detalle en el tema médico de los pacientes. Entonces, si a mi consulta o yo voy a visitarle a una mamá, porque por ejemplo puede tener depresión postparto, siempre estar pendiente que ese niño le esté haciendo un seguimiento médico, ¿no es cierto? Porque muchas veces vemos pacientes, nos pasa a los psicólogos, vemos pacientes, pero también nos olvidamos de la parte médica. Entonces yo también por eso les he puesto aquí que también hay que estar pendiente de que reciba atención integral. Solo así yo me voy a asegurar que el paciente pueda mejorar su condición de vida. Es como en el caso de la nutricionista. Ella le pudo hacer un plan perfecto que le va a ayudar a que la señora mejore su situación de salud física, pero si yo no trabajo de manera integral, eso no va a tener ningún impacto. Entonces, si yo trabajo de manera integral, lo más probable es que
la señora coja de mejor manera mis recomendaciones, podamos trabajar de mejor manera y así ella pueda sobreponerse de su estado de salud. Para poder trabajar en prevención y en promoción siempre es necesario conocer cuáles son los factores de riesgo en cada una de las etapas. Entonces, en este cuadrito de aquí, yo les he puesto cuáles son los factores de riesgo, por así decirlo, comunes que podemos encontrar en la etapa escolar y en la adolescencia. A nivel del individuo, por ejemplo, la pubertad precoz, un temperamento difícil, baja autoestima, baja autoconfianza, apego inseguro, escasas habilidades sociales, o sea que le cuesta mucho relacionarse con las demás personas, ya sea por dificultades de comunicación o porque no pueda solucionar problemas, necesidad de extrema aprobación o que sea muy tímido. De igual tenemos problemas emocionales en la infancia, actitudes favorables hacia las drogas, consumo temprano de drogas, conducta antisocial, bajo rendimiento, rezago escolar, traumatismo craneoencefálico, exposición infantil a neurotoxinas. Entonces, si yo veo algo de esto en un niño, en un adolescente, a mí ya me tiene que prender una alerta. Algo tengo que hacer para no dejar que esto siga y siga y siga, y a lo mejor ya en algún momento ya no voy a poder hacer prevención y promoción, sino ya únicamente tratamiento y rehabilitación. Factores de riesgo en la familia durante la etapa escolar y la adolescencia: depresión en alguno de los padres, desacuerdos y conflictos en el ejercicio de la parentalidad, que es lo que yo les decía. Muchas veces quieren ponerse de acuerdo cómo educar a un hijo, el momento que al hijo ya toca decirle y ahora le decimos sí o no, cómo le castigamos, cómo le premiamos, en ese momento se quieren poner de acuerdo. Ambiente familiar negativo, abuso sexual o maltrato infantil, padres ansiosos, conflictos parentales o de pareja, conflictos familiares, ya sea entre los padres o los padres con los otros hermanos, cesantía de los padres, disfunción familiar y escasa supervisión parental. Igual, si vemos alguno de estos, a mí ya me debería prender una alerta para poder emprender acciones. Y en la escuela, el barrio y la comunidad, rechazo de los pares, eventos estresantes, pobreza, escuela de bajas condiciones de estrés por eventos traumáticos, violencia en la comunidad, violencia escolar, inasistencia a la escuela, se relaciona con personas que consumen drogas o consumen alcohol, entorno urbano, amistad con pares con conductas antisociales, falta de amistades cercanas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué puedo trabajar yo? Yo realmente lo que les he puesto aquí son cosas cortitas, pero ya, como yo les digo, hay estos manuales en los que cada uno ya puede ir amplificando un poquito más sus conocimientos, adquiriendo más conocimientos para poder hacer un mejor trabajo. En los niños y niñas, promover la lactancia materna y la alimentación saludable, detectar precozmente las enfermedades más frecuentes y de nuevo recalco, enfermedades físicas, enfermedades mentales, prevenir el maltrato, lo más importante desde esta etapa, prevenir el maltrato siempre a los niños, ya sea específicamente también de manera sexual, porque generalmente el tema de la violencia física y psicológica sí la comentan, pero la violencia sexual es muy importante. Fomentar la crianza positiva o respetuosa, que creo que es algo que está muy de moda, no sé si ustedes han podido evidenciar, el tema de la crianza positiva. Y a mí siempre me gusta aclarar que siempre hablan del tema de la generación de cristal, de que ahora los niños no hay cómo decirles nada, pero creo que nos fuimos del un extremo al otro. Antes era que los niños no podían opinar de nada, no tenían ni voz ni voto, y porque sí, porque no, les pegaban, les hablaban, no les dejaban opinar, y los niños eran tratados como si no existieran. Y ahora nos hemos ido al otro extremo, no hay reglas, no hay límites. Entonces la crianza positiva y la crianza respetuosa es como una hija de los dos. Hay normas, hay límites, pero no necesariamente se educa con golpes, con gritos, con insultos, con amenazas. Entonces hay incluso un libro muy bueno que ahora se me escapa el nombre, pero si no luego les puedo dejar la recomendación sobre cómo abordar el tema de la crianza positiva, cómo podemos asesorarles a los papás. Y talleres de habilidades personales también es algo que se tiene que trabajar en todos los ciclos de vida. Autoestima, autoeficacia, resolución de conflictos, algo que se tiene que trabajar en todas las edades. En la adolescencia, asesoría en salud sexual y reproductiva, educación de habilidades parentales a las familias, a los papás. No es lo mismo tener
un hijo que está en el preescolar, en la etapa escolar, a tener un hijo adolescente. Veo que ustedes van a tener la ponencia de adolescente. Ahí la doctora Campoverde va a abordar todo el tema de cómo esta etapa tan difícil en la que surgen muchos cambios biológicos, psicológicos, sociales para el adolescente, y cómo los padres tienen que educar a ese adolescente. Tienen que saber cómo comunicarse con él, tienen que saber también cómo educarle, cómo ponerle límites, cómo ponerle normas, pero bueno, eso creo que ya lo van a abordar en la adolescencia. Prevención de violencia, consumo de drogas y suicidio, también muy frecuente en los adolescentes el suicidio. Igual, pasa desapercibido una depresión hasta que ya se consume el suicidio. Atención integral al adolescente, igual, le puse de nuevo aquí porque, como les digo, a los psicólogos también siempre se nos escapa algún detalle en la parte física. Y talleres de habilidades personales, que son los mismos que les digo que se abordan en todos los grupos de edad. Ahora con los adultos. ¿Qué vamos a hacer con nuestros adultos? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la salud mental en la edad adulta? Presentación temprana de sintomatología depresiva y ansiosa, necesidad de aprobación y apoyo social, historia infantil de trastornos ansiosos no tratados, pobre estado de salud, falta de compromiso con roles adultos convencionales, comportamiento antisocial o sufrir un traumatismo craneoencefálico. En la familia, los factores de riesgo: depresión en los padres, conflictos de pareja, abandono del hogar, disfunción familiar. En la escuela, barrio y comunidad, escasa disponibilidad de apoyo social, eventos de vida negativos, grupo de pares usuarios de sustancias, aislamiento social. En la adultez, generalmente, bueno, ahí damos de nuevo la vuelta al ciclo, pero generalmente las mujeres, por ejemplo, se embarazan. Entonces, es lo que hablábamos de la detección en la depresión, no solo posparto, sino también en la depresión perinatal. El control preventivo de salud integral también de esa mujer, a lo mejor es embarazada, esa mujer que está en posparto. Intervenciones preventivas en drogas y alcohol, mucho más están tal vez en un periodo de gestación. Detección de víctimas de violencia de género, y de igual manera se continúan con los talleres de habilidades personales. Y ya para acercarnos a lo último de los estilos de vida en la adultez mayor, ¿cómo vamos a abordar los estilos de vida en el tema de salud mental? ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Es cierto, esta también es una etapa más complicada de la vida porque se acostumbraron a tantos años trabajar, ser productivos, cuidar a sus hijos. Entonces es una etapa en donde tienen que hacer un alto, y a lo mejor algunos dicen que bueno, porque tengo más tiempo para hacer cosas que me gustan, pero otras personas pueden frustrarse. A lo mejor sus padres ya fallecen y dicen: me faltó algo hacer en mi vida, yo me arrepiento de esto, no alcancé a hacer esto, ahora ya no soy útil para nadie, que son muchas de las cosas que dicen los adultos mayores. Los cambios físicos y las enfermedades crónicas que ellos tengan, como hablábamos, repercuten obviamente en su estado de salud mental. A lo mejor tienen alguna limitación y ya no pueden salir, ya no pueden compartir con sus amigos, ya no pueden compartir con su familia, evidentemente pueden entrar en un estado de depresión. Cambian sus redes de apoyo, a lo mejor pueden cambiar también su estado civil y ya perder a su cónyuge, estar en la viudez. El aislamiento social también inciden en la misma dirección. Y todo esto de aquí, como yo les decía, la soledad, pueden llevar a cuadros depresivos, también hay riesgo de suicidio en muchos adultos mayores, a pesar de que el suicidio siempre se enfoca en los adolescentes y está el grupo focal para el suicidio son los adolescentes. También hay que tener mucha cautela con los adultos mayores. Pasan mucho tiempo solos y, como ya les digo, es una etapa compleja de la vida emocionalmente, en la que ellos sienten que ya están nada ya que acá con nosotros, que ya están por terminar las cosas, qué fue lo que les faltó, qué fue lo que no hicieron. La familia a veces les empieza a dejar de lado, ya no les visitan, ya no les van a ver y pasan completamente solos. ¿Qué podemos hacer? Que es algo también de lo que escuché en la ponencia anterior que se estaba abordando. La detección de depresión en adultos mayores, también hay una escala muy fácil, que es un screening, en el que ustedes le hacen igual unas preguntas, también les dan una calificación y les dicen, por ejemplo, si es que ese adulto mayor a lo mejor puede estar en el transcurso de una depresión y cuando necesitan referir a un profesional de la salud mental. También lo que les decían, evaluar el deterioro cognitivo. Ahí es muy importante discernir si es depresión, si es un deterioro cognitivo. Promover estilos de vida saludables
para los adultos mayores, ¿no es cierto?, ya se acostumbran a estar todo el tiempo sentados, casi ya no tienen actividad física, entonces siempre es importante incluirles en talleres. En los talleres generalmente se aborda estilos de vida saludables, el tema de la alimentación, del